Amigos y amigas, buenos días. Os damos la bienvenida a un nuevo programa. Ahora ya sí que estamos en pleno otoño y la buena acogida que están teniendo estos días lluviosos que indudablemente están alegrando nuestros campos y, como no, nuestro entorno natural. Llegamos al programa número 124 y son las 11 de la mañana del miércoles 16 de octubre. Nos podéis escuchar en Leña Radio en el 107.9 de la FM o en los podcasts de YouTube, Facebook, iVoox, TikTok o Instagram. Os saluda Ángel Morales Camacho. Reiteramos que nuestro objetivo es seguir acercando el mundo de la educación y la cultura a cuantas personas nos escucháis. Pero antes de seguir adelante, doy la palabra a José, quien está aquí con el sonido y con la música como cada miércoles. Buenos días, José. Buenos días a todos. Miércoles 16 de octubre. Es el día 290, nos faltan 76 para finalizar este año bisiesto. Y este día será uno de los que más días mundiales e internacionales tiene. Pues empezamos con el Día Mundial de la Alimentación, Día Mundial del Pan, Día Internacional de los Pronombres, Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria, Día Mundial de la Anestesia, Día Mundial de la Dignidad, Día Mundial de la Columna Vertebral, Día Internacional del Jefe, Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar y Día Mundial de la Ética. Bueno, y ya en cuanto a efemérides de este 16 de octubre, pues empezamos en 1846, que es cuando se utiliza por primera vez un anestésico en una operación. En 1923, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan Walt Disney Company en Estados Unidos. 16 de octubre de 1945 se funda la FAO, Organización para la Alimentación y la Agricultura, en Quebec, Canadá. 16 de octubre de 1946 se procede a las ejecuciones a condena de muerte de los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra. En 1975 se infecta de viruela la última persona conocida, una niña en Bangladesh. 16 de octubre de 1978, el cardenal Karol Wojtyła es elegido nuevo papa tomando el nombre de Juan Pablo II. 16 de octubre de 2004, el argentino Leo Messi debuta oficialmente con el Fútbol Club Barcelona a los 17 años de edad. Y un 16 de octubre de 2012 se descubre el planeta extrasolar Alpha Centauri, el más próximo a la Tierra. Ángel. Pues muchas gracias, José. Si tuviera que quedarme con algún día internacional, me quedaría con el Día Mundial de la Ética. Más que nada por la falta que nos hace eso de la ética a casi todas las personas, y especialmente a las que tienen más poder de cualquier tipo, económico o político, que parece ser que eso de la ética como que no va con ellos. Así es que ojalá y cuando les suene la palabra ética tengan una actitud diferente ante la vida. Y me llama la atención que hace 101 años que se creó lo de Walt Disney, y bueno, como no, a las personas amantes del deporte, que hace 20 años que Leo Messi debutó con el Barcelona y que todavía sigue por ahí siendo una persona importante, un futbolista importante. Pero vamos con lo que nos atañe aquí más cerca en nuestro pueblo. En esta oportunidad continuamos con la serie Mi Escuela, Mi Vida, acercándonos a personas vinculadas a nuestro pueblo y que concretamente en este año 2024 se va a conmemorar el centenario de un hecho importante en la vida de la persona que vamos a conocer hoy mejor. Además,
también veremos cómo este programa tiene alguna conexión, algún nexo en común con el anterior que dedicamos a la Tahona y que, por cierto, ha tenido un gran seguimiento en las redes, gracias a cuantas personas nos habéis escuchado. Puesto que en los terrenos de la actual Tahona hace mucho pertenecieron a la persona de la que vamos a hablar, a eso hace mucho tiempo, y también pertenecieron a un antepasado de quien vamos a tener la suerte de charlar en la mañana de hoy. Para tal fin tenemos en nuestro estudio a una persona, maestro jubilado, que aunque de maestro uno creo que no se jubila nunca, porque esa tarea de aprender y enseñar es una constante que tenemos, un gran amante de la naturaleza, de la fotografía, de la ecología, y además yo quisiera destacar el afán investigador sobre diferentes temas y en concreto sobre los acontecimientos y personas relacionadas con Villarrubia de los Ojos. Estamos hablando de Paco Zamora Soria. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Ingenio. Bueno, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Bienvenido de nuevo, ya es la segunda vez que tenemos oportunidad de charlar contigo. La otra vez fue más sobre ti y en esta ocasión va a ser el interlocutor que nos va a aproximar a una persona. De todas maneras, aunque creo que todas las personas que escuchan el programa te sitúan, pues hay una breve biografía, autobiografía, Paco, de tuya. Sí, bueno, pues me llamo Paco Zamora Soria. Nací en Villarrubia de los Ojos en 1962 y estuve aquí pocos años, estuve hasta los 10 años y luego ya pues he vivido casi siempre fuera, pero nunca he perdido el contacto con nuestro pueblo. Sí, o sea que te consideras villarrubiero, aunque hayas estado en algunas épocas, ya hablamos en el anterior programa, que sí, tus estudios te habían llevado a otros lugares. Y tu trabajo también, no has trabajado nunca en Villarrubia, ¿no? No has trabajado de maestro. De maestro, no. Bueno, estuve dando clases particulares, eso pero era, no cuenta, ¿no? Eso no cuenta en el currículum, además no lo podemos decir, porque eso luego no se pagaba. Bueno, Paco, ¿de quién vamos a hablar hoy? Sí, hoy vamos a hablar de una persona, yo creo que deberíamos decir personaje, de un pueblo de Toledo, de Mora, de manera que normalmente se llama Moracho, y que pasó una parte de su vida en Villarrubia de los Ojos, dejó su huella, y normalmente en Villarrubia se le conocía solamente con el nombre, don Bernardo. El nombre completo es Bernardo Marín del Campo Peñalver. O sea, esta es la persona a la que en ese afán investigador, esa curiosidad que tienes por andar por ahí en los archivos, que es algo... A mí me llama mucho la atención porque hay una complejidad que es en leer. Paco, me llama la atención. Presenta problemas, ¿verdad? Entender muchas veces los escritos, sobre todo son manuscritos y a veces, aunque normalmente las personas que escribían tenían una letra buena, a veces era tan bonita que puede resultar difícil, ¿no? Tiene su dificultad. Yo la verdad es que solamente me atrevo a leer del siglo XIX en adelante. Es decir, del XVIII la mayoría me cuesta mucho trabajo. Hay asignaturas que se estudian y tengo amigos pues, que están muy acostumbrados a la paleografía, ¿no? Pero yo me quedo en el XIX y a veces alguna palabra... Tienes que andar traduciéndola. Bueno, Paco, ¿cómo llega Paco Zamora Soria a este tema? ¿Cómo llegas tú a interesarte por don Bernardo? Sí, bueno, inicialmente por un hecho que sucedió en Villarrubia en 2001, que tuvo que ver con el intento de salvar lo que se llamaba la casa de don Bernardo, que no dio los frutos deseados. Y en aquella época ya busqué información y, bueno, había conseguido algo, escribí un articulillo sobre su esposa y tal, pero nada más. Pero luego este verano, de casualidad, me puse a investigar sobre el inicio del siglo XX en Villarrubia de los Ojos y concretamente el año 1903. Yo había escrito un artículo de 6 folios describiendo Villarrubia y pensé que era buena idea complementarlo con la información que nos aportan las actas del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos. Y me di cuenta de que don Bernardo, al que yo había oído nombrar toda mi vida, porque era como se llamaba esa casa y al lado de ella yo estuve viviendo un tiempo, había sido alcalde de nuestro pueblo. O sea, concretamente a inicios del siglo XX. Al inicio del siglo XX. Luego vamos a hablar detalladamente de esto. Bueno, y esto llegó concretamente sobre
hay una persona que fue quien conseguiste ahí Sí. el lazo, Esteban Sí. Gutiérrez, me parece. Esteban Gutiérrez. Efectivamente, cuando ya tenía yo mis datos más o menos y digamos que suficientes para lo que yo quería, pues de pronto hice una búsqueda, pero casi por curiosidad, en Internet y me encuentro con un artículo súper bien escrito, muy documentado, de un historiador de Mora, en el que habla exclusivamente de don Bernardo Marín del Campo, que era natural de allí y que curiosamente había sido pues todo un pionero del mundo del cine en los años 20 del siglo XX. Paco, hacemos un paréntesis, escuchamos Perfecto. La leyenda del beso, Sí. nos relajamos y seguimos. Paco, querías que escucháramos La leyenda del beso. Cuéntanos el porqué de esta canción. Sí, la elegimos, digo la elegimos porque el trabajo en realidad lo hicimos en este sentido Esteban Gutiérrez, Díaz Bernardo y yo, y es porque elegimos música de 1924, exclusivamente de este año porque fue cuando él montó su empresa y cuando realizó 2 películas de cine mudo, y ya luego hablamos. Sí, luego hablamos del cine, Sí. pero coincido, o sea, he elegido porque la canción esta es una de las que sonaba en los gloriosos años 20, ¿no? Sí, exacto. Nos suena a eso, ¿no? Una música así muy agradable y muy de... Se ve que quien estaba escuchando eso lo estaba pasando bien, ¿no? Sí. No es de las que te trae malas sensaciones. Bien, y dices que hablaste con Esteban Gutiérrez, que es la persona con la que habías conseguido contactar y que estuvo interesada en la vida de Bernardo Díaz del Campo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Esteban Gutiérrez? Que nos puedas decir para que los sitios... Bueno, hay que anticipar que la idea que teníamos era que Esteban hubiera podido participar directamente en el programa, pero no ha sido posible, ¿no? Sí, por Cuéntanos dificultades técnicas, digamos, no ha podido venir, pero Esteban Gutiérrez, a quien no conozco todavía personalmente, pero sí las cosas que va escribiendo y los correos que nos enviamos, es profesor de historia, historiador natural de Mora y ha estudiado muchísimos temas de Mora, de Toledo, y en concreto pues algunos miembros de la familia Marín del Campo, que han destacado bastante, ¿no?, en algunos aspectos. Luego nombraremos alguno más. O sea que en las investigaciones que ha hecho esta persona, que para que no vive en Mora, ¿no? La dificultad ha sido que vive en Cataluña, me parece. Sí, vive en Gerona. Y entonces eso dificultaba y que pudiera estar hoy, ¿no? Sí. Y se ha dedicado, dice, a investigar sobre diferentes personas de Mora y en concreto varias personas de la familia de Bernardo Díaz. Campo. Sí. Efectivamente. Podemos hablar de ellas ahora mismo, así enumerar un poquito por encima. A ver, pues por ejemplo, aparte de Bernardo, uno de sus hermanos, eran 6, Juan fue un importante jurista, escritor, periodista y tuvo, digamos que un papel bastante llamativo en la sociedad del primer tercio del siglo XX. Uh-huh. Tenía
digamos que publicó bastantes libros, y estoy intentando recordar, lo tengo por aquí apuntado pero no lo recuerdo, el seudónimo con el que firmaba. Y no lo recuerdo luego. Luego si surge, pues cuando en el momento que lo tengas. Pero, o sea, que es una persona que ha investigado, me imagino que además de investigar sobre personas de Mora, pues habrá investigado sobre otros temas, ¿no? Sí, o sea, que tiene bastantes temas. Ya recuerdo, es Chafarote. Chafarote era el seudónimo con el que firmaba. Sí, Juan Marín del Campo, y pues prácticamente escribía en los periódicos más importantes de la época, de aquel tiempo, en los años 20, los años 30, era muy seguido y una persona bastante conocida, muy popular. Bien. Bueno, pues vamos a pasar ya, si te parece, a hablar de don Bernardo o Bernardo Marín del Campo, me da igual, porque parece ser que Esteban, que también tendríamos que hablar de don Esteban como profesor y demás, pero vamos a permitirnos tutearlo y así estamos más cerca, igual que nosotros. Bueno, Bernardo Marín del Campo y Peñalver. Nació, parece ser, en el año 1874 y falleció tampoco hace mucho, en 1961, hace ya 80 años, pero bueno, eso no es mucho en la historia. Cuéntanos un poco sobre hemos dicho que nació en Mora y que coincide con Esteban Gutiérrez, que eran morachos ambos, sí. ¿no? Cuéntanos sobre los primeros años, ¿qué datos tienes de los primeros años de Bernardo? Sí. Fundamentalmente son los que tiene publicados Esteban Gutiérrez. Estudió inicialmente en la provincia de Toledo, hizo los estudios de bachiller en Toledo, luego ya estudia Derecho en Madrid, en la Universidad Central, creo recordar, y luego ya el primer dato que tenemos es que aparece en Villarrubia y en 1900, ya lo tengo confirmado, se casa en Villarrubia. O sea que en 1900 este hombre tendría 26 años. 26 años. A los 26 años es cuando llega, era abogado, no hizo... Ya era abogado. De hecho, era abogado y llega a Villarrubia. ¿Tienes confirmado si ya llega casado o si se casa aquí? En realidad se casa en Villarrubia y la teoría que tengo, pero me falta todavía trabajar un poco más, es que él viene a Villarrubia porque una familiar suyo, ya estaba casada en Villarrubia. Y estaba casada concretamente con la familia Díaz, Sí. que era una familia de muchísima historia en Villarrubia. Habían sido, por ejemplo, titulares de una de las ganaderías de los toros Gijones. Y entonces una tía suya, hasta donde yo sé, ya vive en Villarrubia. Entonces yo entiendo que es por lo que viene aquí y conoce a la que va a ser su esposa, Sí. doña María Felipa Díaz Gibica. Era, a algunas personas de nuestra edad, o quizá un poco mayores, quizás les suene, era hermana de don Cristino Díaz. Sí. Y una hija de don Cristino, una de las hijas, por ejemplo, era Mari Díaz, que se casó con Rafael Villegas. Entonces ya esos nombres ya sí son coetáneos nuestros, los hemos conocido muy bien y creo que resultan más familiares para ubicar un poco. Entonces en 1900 se casan en Villarrubia de los Ojos. O sea, ese es el dato que ya sí está constatado, que en la boda, a los 26 años, María, me imagino, tendría más o menos los años que él. ¿no? Sí, un año menos. Con el tema de los años de él tengo algunas dudas porque no he podido ir todavía a confirmarlo a los archivos correspondientes, pero según los diferentes documentos, en uno me sale que en esa época tiene 26 y en otro tiene 24. Hay un pequeño pero desfase. a ver, 2 años de desfase, que tampoco, estamos hablando hace 100 años, tampoco pasa nada. 2 años arriba, 2 años abajo. Este hombre, por los datos que tenemos, además de abogado, era cosechero y mayorista de vinos. Sí. Y era el primer contribuyente de la población. Sí. ¿Esos datos los puedes aclarar un poquito, a ver, para que quienes estén escuchando sepan de qué estamos hablando? Sí, efectivamente. Bernardo Marín del Campo, como era costumbre en aquella época, aparecía en los listados de los mayores contribuyentes de Villarrubia de los Ojos. En realidad, cuando él está aquí, ya aparece en primer lugar. Los mayores contribuyentes eran las personas que pagaban, creo recordar, más de 150 pesetas anuales de contribución, de impuestos, de manera que eran ordenadas por esas cantidades las personas que más dinero tenían. De manera que en 1903, creo recordar,
en la lista ya de mayores contribuyentes que se publicaba todos los años en el Boletín Oficial de la provincia, ya es el número 1, por delante de algunos de sus familiares políticos Díaz, de la familia Díaz. Bueno, hay que hacer la aclaración probablemente de que ese patrimonio podría ser de la mujer, solo que todos sabemos que las mujeres aparecen como si dijéramos con nombre propio a la hora de las contribuciones sí. Posteriormente, o sea que probablemente esa contribución que él aportaba al erario público, al erario local, sería en gran parte por su esposa, ¿no? Sí, probablemente procediera de su esposa, por lo menos una parte. Su familia sí. También está muy, muy bien situada económicamente y socialmente en Mora, pero no tendría nada de particular. Es decir, por ejemplo, la casa en la que vivían, que es una de las casas más grandes que había en Villarrubia y que dan a la plaza del ayuntamiento, pues toda esa propiedad en realidad era de su esposa, que había sido de una tía suya, doña Leonor del Águila y Díaz. Entonces, probablemente una parte de ese patrimonio... Sí, una parte importante le podía venir de ahí. Y lo que más tenía era vinos, ¿no? O sea, era lo de mayorista de vinos, que también se dedicaba al comercio, a lo mejor, de vinos. Hasta donde sabemos, también se dedicaban al comercio de estos productos. Y hay un dato que hemos sacado también de un anuario estadístico de la época, y es que también se dedicó como mayorista del cáñamo. El cáñamo es una ese planta, producto que fue autóctono y tuvo su... Claro, que aquí en Villarrubia tuvo muchísimo... Lo del rubeum, ¿no? Tiene que ver con el... Sí, tuvo muchísimo... hubo muchísimo trabajo en torno a él, y él era de los 3 cosecheros que había en esa fecha que lo compraban, y entendemos que lo vendían probablemente en mercados ya a otra escala, ¿no? Sí, sí, o sea que era un hombre emprendedor a nivel de negocio. Sí. Vamos a escuchar un poquito a Nina Simone. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always, 'cause the sun's gonna shine in my back door someday. Trouble in mind, I'm slow, my poor heart is beating so slow, I never had so much trouble in my life before, yeah. I'm going down to the river, gonna get me a rocking chair. If the Lord don't help me, I'm gonna rock away from here. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always, 'cause the sun's gonna shine in my back door someday. Y un poquito de blues con Nina Simone, Paco. Sí, en realidad la canción es de 1924. En aquella época no era Nina Simone, pero también la elegimos por la fecha y porque intentamos que hubiera un poco de todo. Es decir, que aparte de música, digamos, pues también hubiera en este caso ese tipo de melodía y que además tuviera una letra. Bueno, vamos a volver a Bernardo Marín ya, porque ahora lo que quería es que habláramos, Paco, ya has dicho antes que probablemente alguien de su familia ya estaba emparentado con una persona de la familia Díaz, y vamos a hablar pues de eso, de María Díaz, de la familia Díaz, de la relación familiar con Bernardo Marín. Sí. Cuéntanos lo que sepamos, sí. Lo que sepas, lo que tengas constatado. Venga. Sí, pues con seguridad se casaron en 1900. Curiosamente, su esposa había nacido en Malagón, porque su padre, aunque era de aquí, se había casado con una señora de Malagón. Para la boda traen a un sacerdote de su familia, de la familia de Mora, un marín del campo, que oficia la ceremonia. Era bastante frecuente, por otra parte, en aquella época. Y en 1902, solamente cuando creemos que lleva solo 2 años aquí,
con muy pocos años, es decir, según unos datos sería 24, 26, 28 años, pues ya lo vemos como alcalde de Villarrubia de los Ojos, ¿no? Bueno, quería que nos aportara algunos datos más. Antes has dicho que la familia Díaz pues tiene relación con Rafael Villegas, ¿no? Se ha dicho que era tía de la mujer de de Rafael Villegas, ¿no? Sí. Y esta familia son las que tienen que ver con propiedades importantes en el centro del pueblo, ¿no? Sí. Inmuebles. Efectivamente. Para que nos hagamos una idea, una tía de la mujer de don Bernardo, doña Leonor del Águila y Díaz, que en aquella época había ejercido, estaba ejerciendo todavía hasta que murió en 1916 el cargo de camarera de la Virgen de la Sierra, en un documento que he encontrado hace una relación de sus propiedades en Villarrubia de los Ojos y en algún que otro pueblo cercano. En esa época asciende a 135 propiedades. Es decir, es una cantidad impresionante. El dinero lo tengo por ahí apuntado, una suma también enorme, y para que nos hagamos una idea, pues toda la manzana prácticamente de la que hablamos, que es la que da a la plaza del ayuntamiento con la calle Soledad y casi seguro que llegaba a la calle del Charcazo y probablemente la traspasaba, pues era de esta familia, la familia Díaz. Sí. Hacía esquina con lo que en aquella época se llamó el Callejón del Destete, que ahora es la calle Cristóbal Colón. Y, por cierto, creemos, sobre todo es información ya de mi hermano Manuel, con los temas de los toros gijones, que ahí pudieron tener precisamente vacas y toros gijones y por eso se llamaría Callejón del Destete. Lo que ahora llamamos calle Cristóbal Colón. O sea, eso está datado lo del Callejón del Destete, tu hermano que... Sí, ha trabajado este tema. Le gusta investigar sobre la tauromaquia, sí. Tiene ese dato. Bueno, pues ya vemos que este hombre se empareja y toma posesión en nuestro pueblo hasta el punto de que hay que decir que en aquella época el hecho de tener o de gozar de buenas rentas era pues acercarse más al poder político, ¿no? Porque de hecho aún no existía el derecho al voto. No existía el sufragio universal, claro. Las mujeres no podían votar, por supuesto, será mucho después, y se elegía normalmente a los alcaldes entre las personas, se elegía o se nombraba, no sé yo ahora como a Bernardo Marín en 1902, como decía antes, con solo 2 años de estar en Villarrubia, ya lo nombran alcalde, ¿no? Claro. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, su posición social y económica, que era muy importante, y por otro, pues su cualificación profesional también. Es decir, es abogado y efectivamente accede al ayuntamiento como alcalde. El hecho de que los electores, el sufragio fuera efectivamente restringido, no fuera universal, pues también incidía mucho, ¿no? Es decir, me parece que la mayoría de edad, no recuerdo si era los 25 o los 26 años, solamente masculino. Se llamaba sufragio censitario, creo que censitario, que se votaba solo a partir de un cierto nivel de renta, ¿no? Claro, entonces lo cierto es que él en 1902 ya aparece como alcalde, súper joven, nos llama la atención, con esa escasa edad. Y no sé si hablamos ya directamente. Sí, vamos a hablar, si tiene algunos datos que ha recogido sobre su gestión, lo que hizo en el ayuntamiento, que solo fue un bienio, 2 años, no es mucho tiempo comparado con lo que luego han sido alcaldes durante mucho más tiempo. Sí. Pero cuéntanos, Paco, algunos datos de estos 2 años de gestión. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que durante mucho tiempo los alcaldes estaban durando muy poco. Es decir, que 1 año, 2, 1 año, por un lado. Luego, por otro lado, la sensación que yo tengo después de leer algunas actas del ayuntamiento es que no fue nada sencillo. La época era difícil. Acabamos de pasar la crisis del 98, ¿no? Y por un lado la economía estaba muy mal. También hay que decir que fue la época prácticamente de la restauración borbónica y de la alternancia en el poder de conservadores y liberales, que casi el turnismo político. Cada ciertos meses había un cambio de gobierno, lo que acarrearía probablemente cambio en todos los ayuntamientos, ¿no? Sí, efectivamente.
por ejemplo, en 1902, en algunas partes de España, pero muy especialmente en la de Ciudad Real, hubo una de las plagas peores que se conocen de langosta. Aquí en Villarrubia afectó bastante, hubo que gestionarlo. Se produjo, por ejemplo, un accidente laboral precisamente con el hijo de la persona que estaba haciendo los trabajos. Fue un año complicado. Fue uno de estos 1902, 1903. Hay una fuerte sequía, se trae a la Virgen de la Sierra en plena primavera para hacer una procesión. Hacer rogativa. En algún momento debió empezar a llover, llovió tanto que, por ejemplo, la cibanca del río Jigüela se rompe, provoca inundaciones en los cultivos cuando estaban a punto de cosecharse. O sea, que las rogativas dieron resultado, pero con creces, ¿no? Pero sin la mesura que se hubiera necesitado, ¿no? Bueno. Y entonces la sensación que da es que fueron 2 años complicados. Por ejemplo, 5 concejales, de los pocos concejales que eran, le presentan la dimisión. Sí, en solo 2 años se le... No queda claro por qué, pero no se acepta. Reclaman, hacen un recurso de alzada. Es 2 años complicados, en muchos sentidos. Y en los textos se parece ver bastante claro que él era letrado, ¿no? Que él era abogado, y la redacción y las respuestas a algunas cuestiones que aparecen pues están hechas por una mano de una persona muy cercana. ¿Se sabe la afiliación política, el partido? Entonces eran conservadores y liberales, ¿no? Sí, en aquella época era bastante limitado. Sí. Era más complicado de lo que parece, pero bueno, entiendo que era conservador, pero no lo puedo afirmar. Pero no se puede decir. Entonces, como el dato más significativo es la plaga esta de langosta y la sequía, 2 cosas que probablemente... Hoy complicaría la vida a cualquier gestor municipal, a pesar de todas las ayudas que se pudieran hacer. Y entonces me imagino pues, que tendrían que tirar con lo que tenían, ¿no? Con lo que había en el pueblo. Había escasos medios, todavía no se sabía muy bien, se pedía ayuda, por ejemplo, al gobierno, se pedían ayudas a la Diputación Provincial. Esas ayudas llegaban con cuentagotas. Era una cuestión que no se sabía muy bien cómo atajarla, ¿no? Y que estuvo, digamos, que azotando el campo español durante siglos, ¿no? Pero en 1902 en algunos libros aparece como especialmente duro, ¿no? Bueno, vamos a hablar de 2 cosas en las que Bernardo Díaz Marín trasciende un poco el ámbito local, el ámbito de Villarrubia. Concretamente, en el año 1909 se adhiere a una campaña del periódico ABC en favor de los niños pobres. Sí. O sea, es curioso, ¿no? Que entonces está en Villarrubia y ya se adhiere a eso. Sí. ¿Tienes algún dato más sobre eso concretamente? Digamos que esta posición, ¿no? De generosidad, yo creo que independientemente también de su persona, tenía mucho que ver con su mujer y con la familia de su mujer. Es decir, los datos que tenemos de su esposa y de la familia de su esposa son también de una gran generosidad, y en los listados, por ejemplo, de donaciones de la Virgen de la Sierra, pues hay cantidades para aquella época astronómicas en las que donan dinero para la ermita, para la hermandad, para la Virgen de la Sierra, ¿no? Hay que decir que, por si no lo sabe alguien, yo me enteré hace poco que la cancela que separa el altar de la parte del público en la Virgen de la Sierra aparece una leyenda, ¿no? Sí. Que pone allí, Paco, para que la gente ya cuando vayamos allá al santuario, además de ir a ver a la Virgen, también leamos lo que pone en la cancela y sepamos de dónde viene, ¿no? Sí, la cancela fue precisamente un donativo de su esposa, doña María Felipa Díaz. Lo que pone allí es María Felipa Díaz de Marín del Campo. Sí, en aquella época era muy común. O sea, coge el primer apellido suyo y luego los apellidos del marido. Del ¿no? marido. Entonces, está fechado en 1918, aunque en algún documento aparece 1917. Lo cierto es que en 1918, siendo muy joven, fallece doña María Felipa. Y ya pensamos que eso puede suponer también un cambio de rumbo en su vida, ¿no? Sí, aunque antes, también hablando de su faceta fuera del ámbito local, es que en el año 1911... pues señal de que estaba preocupado por lo que ocurría en el ámbito cultural en España,
se adhiere a un homenaje que se hizo a los hermanos Álvarez Quintero, ¿no? Sí. Que fíjate que eran andaluces, el de Mora, vive en Villarrubia. La sensación, ¿Cómo cuadramos? Sí, la sensación que yo tengo por lo que he leído es que era un hombre de una gran cultura, que estaba muy bien relacionado en Madrid, en el mundo también del espectáculo, en el mundo de la literatura de aquella época, y eso luego lo veremos en el capítulo siguiente, que es quizás el más importante, ¿no? Entonces, da la sensación de que él conoce a todos estos autores de renombre que en aquella época pues estaban casi a diario publicando lo que llamaban el género chico y obras de teatro muy cortitas, sainetes, los sainetes, el género bufo y cosas por el estilo. El teatro de una hora, que era otra modalidad muy curiosa. Yo creo que estaba muy relacionado con todo ese mundillo y luego lo veremos un poquillo más adelante. Vale, y no se quedó en su trayectoria política en ser alcalde de Villarrubia, sino que en el año 1917 es elegido diputado provincial, ¿no? Sí, efectivamente. En 1917 ya lo vemos en la Diputación Provincial como diputado provincial por el partido de Daimiel, partido judicial de Daimiel, que incluye, entre otros municipios, a Villarrubia de los Ojos. Y allí lo vemos en dos años, 1917, 1918, y bueno, pues en diferentes actas aparece como responsable de diferentes comisiones. Coincidentemente, tienen que ver también con su especialidad del mundo del derecho, ¿no? Él es, por ejemplo, responsable de la Comisión Permanente de Actas y también de la Comisión de Revisión de Acuerdos. Es decir, sí, ese era un poco el fedatario, el que luego daba validez, a lo mejor, o decía si podían tener algún... Qué curioso, 2 años alcalde, 2 años diputado, ¿no? Sí. Su vida va de 2 en 2, ¿no? Sí, es curioso. Luego ya en 1919 yo ya no lo he encontrado en las actas. Sí. Tampoco he buscado más. Luego, vamos a hacer un paréntesis, en el año 1918 hemos dicho que fallece su esposa, pero en el año 1917, además de ser elegido diputado provincial, tiene mucho que ver con el presente, con el pasado, con el presente y con el futuro de nuestro pueblo. Sabemos que cuando se funda la Cooperativa del Progreso, en el año 1917, al parecer eran 66 socios accionistas los que se juntaron y uno de ellos fue Bernardo Marín. Y además, no sé si la primera fábrica del Progreso se ubicó en sus propiedades. ¿Puede ser? Él fue socio fundador, efectivamente, del Progreso. Era uno de los 66 socios fundadores. Lo que ocurrió es que los terrenos en los que se creó otra cooperativa, no era exactamente una cooperativa, era una sociedad, creo que limitada, pero tendría que mirarlo, era la Electroindustrial, que era una fábrica panificadora, pero también lo que llamábamos una fábrica de luz, y él era el propietario de los terrenos con los que hubo algún conflicto. No por su parte, pero él parece ser que yo creo que también participó en esa aventura empresarial, pero de muchos socios, sí, en los que estaban algunos personajes de Villarrubia, como por ejemplo Eduardo Crespo o por ejemplo Encarnación Labrador, que también hemos conocido, o a ellos o a sus hijos, ¿no? O sea que, pero bueno, nos quedamos con el dato de lo del Progreso, pues sí que es importante. Como nos vas contando, cuando fallece su esposa, pues empieza, no digo que a desvincularse de Villarrubia, pero sí ya está a caballo entre Villarrubia y Madrid. Sí. Y parece ser que en los años 20 fundó una librería, ¿eh? Sí. En 1924 se sabe, aunque no hay más datos hasta el momento, y el dato también es de Esteban Gutiérrez, que crea una librería en el centro de Madrid, digamos que es una de las calles a la espalda del Banco de España, Marqués de Cubas, y allí crea una librería, que viene un poco también a refrendar esa idea de que era un hombre de cultura, un hombre de letras, un hombre de libros, del mundo de la literatura, de la creación literaria, porque entiendo que no era una necesidad
personal, ni económica, ni laboral. Que era porque Era por tenía amor a- cierto gusto por sí, la amor al arte, cultura por y esa era amante de la cultura. inclinación, ¿no? Personal. Bien, y antes nos has avanzado que en el año 1922 esta electroindustrial de Villarrubia de los Ojos es un pueblo como... Siempre hemos dicho que Villarrubia está un poco aislado y que parece que el tejido industrial nunca aparcó por Villarrubia. Y hablamos que hace 102 años, Sí, efectivamente. aquí ya has dicho una electroindustrial, ¿no? Sí, efectivamente se montó esta sociedad en la que se generaba por un lado electricidad y por otro lado lo que se hizo es que se electrificó la panificadora, una panificadora. Inicialmente era un sistema de acciones y luego cuando pasan unos años, ya en 1926, se vende a otro villarrubiero, a Manuel Soria Mejía, que era mi abuelo, y pasa a ser propiedad privada, ¿no? Una empresa exclusivamente de una persona. Pero antes había sido una sociedad y había sido todo un avance, ¿no? Sí. El hecho de que una panificadora ya contara con electricidad suponía que había máquinas amasadoras y que ya el trabajo manual era menos tedioso. También ¿no? generaba energía eléctrica para el pueblo. En aquella época había poca energía Sí. eléctrica en el pueblo. Hasta claro. donde sabemos, sí. Es Era decir, las casas que probablemente pudieran, porque en aquella época los candiles eran... Claro. En la mayor parte del pueblo se alumbraba a base de candiles o lo que fuera, ¿no? Claro. Pero no había luz eléctrica. Me imagino que claro, eso está relativamente cerca de la parte más vieja, de la parte más antigua de nuestro pueblo, donde vivían pues, un poco las familias mejor dotadas económicamente y a lo Sí. mejor se suministraban ya la energía eléctrica de ahí, Sí. ¿no? Efectivamente. Hemos oído una anécdota que es verdaderamente curiosa, que tiene que ver con la luz, y es que las familias que efectivamente se lo podían permitir contrataban y en algunos casos contrataban solamente una bombilla con un cable largo y en algunas habitaciones se hacía en la pared un pequeño agujero para pasar la bombilla de una habitación a otra, ¿no? Ah, sí. En lugar de tener... De tener ahora. dos bombillas para ahorrar, ¿no? Sí. Bien, y en eso dices que en el año 1926 Manuel Soria Mejía, que era tu abuelo, Mi ¿no? abuelo. Fue quien compró esos terrenos de la electroindustrial y de la panificadora. Sí, efectivamente. Cuando al principio del programa decíamos que curiosamente íbamos a relacionar los panaderos actuales en la Tahona con... Y se llamaba Tahona entonces porque cuando empezó la actual Tahona en el año 1967 no se llamaba Tahona, se llamaba panificadora. Claro, es que el tema de los nombres es, por un lado, el nombre oficial, por otro lado, el nombre con el que la gente conocemos algo, incluyendo los lugares, ¿no? En Villarrubia la glorieta es la glorieta de abajo, ¿no? Y la de arriba es la glorieta del Pato, ¿no? Aunque en los documentos y en las épocas haya cambiado. Con esto pasa igual. Es decir, en mi familia, por ejemplo, siempre se habló de la Tahona desde que yo era pequeño, pero vamos, que tengo papeles escritos a máquina de 1926 donde pone escrito a mano Tahona. Tahona, ¿no? ¿No? El nombre oficial pues debió cambiar en varias ocasiones porque aparte de llamarse electroharinera, la electroindustrial, por ejemplo, después de la guerra, 1940 y tantos, aparece como panificadora San Antonio. San Antonio era un santo muy, muy querido en casa de mi familia, ¿no? En mi familia. Entonces, yo entiendo que tenía varias denominaciones, pero para la familia y probablemente para mucha gente era la Tahona. Tu abuelo, perdón, estuvo vinculado al negocio del pan, entonces, o lo tenía cedido, como... Mi abuelo lo compró en 1926. Aunque tengo algunas dudas, me parece que en los años 30 lo traspasa. Creo recordar que se incauta durante la guerra. Es uno de los bienes que se incautan. Después de la guerra creo que permanece unos años cerrado. Entiendo que se vuelve a abrir y en los primeros años 60 o a mediados de los 60 se vende. Ya cuando se vende a la, Y ya se a la vende sociedad a las- actual, bueno, no la actual, porque ya como vimos en el programa anterior luego. Y hay una familia que está por ahí, la familia Ayala, una familia de Ciudad Sí. Real. Cuéntanos qué relación tiene Sí. con todo esto. A ver, hasta donde yo sé, pero tengo que confirmarlo con ellos, en algún momento esta propiedad pasa a la familia Ayala de Ciudad Real, que también estaban bastante relacionados con los negocios relacionados con el pan. Entonces, mi abuelo, a quien compra el negocio,
no es a socios de Villarrubia ni compra acciones, digamos, una por una, sino que el trato que hace, y quiero recordar que el inventario que hay por ahí es con la familia Ayala, los Ayala de Ciudad Real. O sea que tu abuelo no compró a Bernardo Marín, sino que compró a la familia Ayala, Sí. que probablemente... pero eso tampoco habían sido los de la electroindustrial, ¿no? Claro, es decir, ahí me faltan datos. Hay una laguna por ahí, ¿no? Lo que yo creo es que se monta la sociedad, en algún momento se vende y entonces ya la compra mi abuelo. Uh-huh. O sea, lo otro, la familia esta, pues es una familia que tendría muchos negocios Sí. y que de alguna forma cayó por aquí, adquirió porque luego no hay más vínculos con Villarrubia Que yo sepa, no. de esa familia, ¿no? No, que yo sepa, no. ¿Alguien me Tengo ha contactos dicho? con un descendiente para intentar hablar con su padre y con un tío suyo para ver si me pueden orientar Sí, y a ver, yo por llevarles dónde. los documentos que tengo. Bueno, La Tahona, y vamos a escuchar la tercera canción. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix au son caressant, qui les murmurant frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Para completar las músicas de este programa histórico, Paco nos ha dicho que quería escuchar ya una canción, pero en otro idioma, en un idioma que además es muy agradable de escuchar, como es la canción francesa. Tiene unas cualidades especiales y cuando oyes cantar en francés, aunque no tengas ni idea del idioma, te sabe dulce, ¿no? Sí, efectivamente. También queríamos incluir una canción francesa, pero por la misma razón, 1924, Parlez-moi d'amour. Y en su época pues fue también muy famosa y se ha estado cantando luego durante el siglo XX. Pues muy bien. Bueno, y para acabar el programa de hoy, que no da más de sí, la casa de Don Bernardo. La casa de Don Bernardo, sitúanos históricamente cuándo este edificio se pudo construir, más o menos. Sí. También me falta información, entiendo que es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Lo que sí me parece evidente es que el gusto por el arte, por esa integración de elementos constructivos que estaban ya bastante consolidados en las grandes ciudades, como el hierro forjado, diferentes elementos decorativos y tal, yo creo que son influencia de Don Bernardo, de Bernardo Marín del Campo, ¿no? Y de esa visión un poco moderna que aportó también al urbanismo villarrubiero. Tiene que ver con los inicios del siglo, con las construcciones que hay muchas, sobre todo por Cataluña, ¿no? Claro. Las Sí. obras modernistas de Sí. Cataluña, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí, Paco. El próximo programa vamos a seguir De acuerdo. con esto. Muchas gracias por tu participación.
Ha sido muy agradable contar con tu presencia y tu buena disposición para compartir estos minutos contigo y acercarnos a la vida de una persona, considero que poco conocida, al menos para gran parte de la población de Villarrubia. Creo que ya lo conocemos un poco mejor a don Bernardo. Gracias, Paco, por tu tarea investigadora y tu trabajo como escritor. Nos consta que tienes bastantes publicaciones, así como por tu curiosidad por cuanto sucede en nuestro entorno natural. Ahí están tus fotografías desde hace muchos años, tu blog, tu compromiso con la ecología y, por supuesto, creo que lo que ha acontecido en la historia de Villarrubia de los Ojos, tal y como nos has aportado estos interesantes datos sobre Bernardo Marín del Campo y Peñalver, una persona no natural, pero bastante vinculada con el pasado de nuestra historia. A quienes nos escuchéis, no olvidéis sugerir temas o formular preguntas relacionadas con la educación, la cultura, con nuestro pueblo, llamando al 641-129-829 o dejando mensaje en el WhatsApp. Y antes de acabar, gracias, José, por tu labor y por tu constancia. Bueno, gracias a Paco por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ana Margarita, que luego veremos el resultado de su trabajo, esos resúmenes que nos hace para TikTok e Instagram. Gracias, Antonio y Paulino, por vuestra dedicación a las redes. Volveremos el miércoles 23 con una segunda entrega de Bernardo Marín. Y recordad que decimos siempre, la barbarie puede acabar. Y para que acabe la barbarie, cultura y educación. Y también cuidado del entorno cercano, conocerlo para respetarlo y, cómo no, del patrimonio cultural, en el más amplio sentido de la palabra cultura, tal y como Paco nos ha venido diciendo un poco sobre cómo era don Bernardo. Y, cómo no, también cuidar el planeta, que es el único que conocemos. Paco, gracias de nuevo, despídete de la audiencia. Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de dar a conocer a un personaje como don Bernardo. Bueno, como siempre, los micrófonos de este programa y de esta emisora están a tu disposición y espero no abusar de tu confianza para quedar en la próxima cita. Saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Buenos días.